Demasiado sufrimiento para tan corta edad. Te entiendo, por eso estoy aquí para decirte que no estás solo. Te prohíbo quitarte la vida. A veces no le encontramos el sentido a la vida y queremos volver el tiempo hacia atrás sin darnos cuenta que nos espera algo mejor. Deseas quitarte la vida para aliviar el dolor físico y emocional. Aunque no sea la solución. Siempre habrá una persona que te entienda, aunque sea difícil encontrarla. Solo espera, siempre habrá una persona que te extienda su mano. Encontrarás a esa persona que ame todo lo que odias de ti. Recuerda que el suicidio es una solución permanente a los problemas temporales. Vive sonriendo y no sobreviviendo. No dejes que los problemas te superen. En cada mar siempre habrá una isla llamada oportunidad. 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 ¡Viva la vida! Hey, ¿qué tal? Una probable elección más. Estamos aquí contentos, felices siempre de saber de que nos encontramos a través de esta comunidad, a través de los medios de comunicación, a través de este canal Praule 18. Un saludo especial a todos ustedes que están con nosotros, que oran por nosotros y que oran con nosotros, ¿verdad? Y que se están sumando, ¿verdad?, a la lista de las almas que ven Praule 18. Ustedes vieron, ¿verdad?, que al principio iniciamos con un video de mis compañeros de la Universidad Latina de Panamá, la sede de Azuero, el cuatrimestre 8 de Psicología, que en la pasada Psicoferia presentaron este video sobre una realidad de la que vamos a tocar hoy. Vamos a ver un tema realmente necesario. Es un tema al que tenemos que prestarle atención, con el que tenemos que contar con herramientas valiosas, pero sobre todo es un tema que no puede pasar desapercibido en nuestra sociedad. Vamos a hablar del suicidio. ¿Qué es el suicidio? Pero queremos agradecerle a las personas que nos escribieron la semana pasada al Instagram, ¿verdad?, cuando hicimos aquella encuesta de los temas que les gustaría que se trataran en la Praule elección. Y vamos a tratar de darle respuesta a cada uno de ustedes que nos hizo la sugerencia. Y hubo alguien que nos pidió realmente hablar sobre todo este tema, la falta de confianza, la oscuridad, la soledad, y creo que todo se enmarca dentro del tema del suicidio. ¿Qué es el suicidio? Pues aquí lo tenemos a mano. Vamos a ver lo que encontramos en internet, ¿verdad? Lo que podemos leer como definición de lo que es el suicidio. Y después vamos a hablar también de lo que la Iglesia, a través del Catecismo, la Iglesia Católica, habla sobre el tema del suicidio. Y sobre todo quitarnos ese tabú o ese estigma que hemos colocado en la Iglesia, de que la Iglesia juzga y condena a las personas que se han suicidado, ¿verdad? Antiguamente se mencionaba de que no se pasaba por la iglesia, de que en el cementerio no se pasaba por la puerta principal, sino que había que subirlo por el murito. Y vivimos como en ese error de pastoral, podríamos decirlo, porque sí se dio, no podemos decir que no se daba, sí se dio. Pero en ese momento no se conocían tantas herramientas terapéuticas y profesionales como la psicología, la sociología, la psiquiatría, que nos ayudan mucho a entender hoy el tema del suicidio, porque es que hay que entender que cuando hablamos de suicidio lo queremos hacer con referencia al pecado. Entonces decimos que el suicidio es un acto y es un pecado, porque claro, es atentar contra la vida, es ir en contra de uno de los mandamientos, no matarás. Pero también cuando entendemos que el pecado es un acto consciente de la voluntad, porque cuando yo peco sé lo que estoy haciendo, y cuando entonces me doy cuenta que tal vez aquella persona que atentó contra su vida está viviendo momentos de dificultad, y el catecismo lo dice, el numeral 2282 del catecismo decía que los trastornos psíquicos graves, miren, trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Es decir, numeral, aquí ya aparece del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2282, por ahí usted lo puede leer.
el trastorno, la angustia, el temor grave puede llevar a que una persona cometa este acto, ¿verdad? Esa persona se cierra, no es consciente en ese momento de lo que está haciendo y encuentra en quitarse la vida la solución, ¿verdad? En el video decía mi amiga Carol ahí, ¿verdad? Que el suicidio siempre será la solución permanente a un problema temporal. Es decir, quien se suicida encontró como solución quitarse la vida a un problema que podía enfrentar. Y vamos a leer, ¿verdad? Lo que dice la definición de suicida, ¿verdad? Es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. Es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida, de atentar contra sí mismo. Y yo creo que pasa mucho eso y esas son las realidades que estamos viviendo. Otra pregunta, ya vimos que es el suicidio, el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. Ahora la otra pregunta que surge detrás de todo esto es, ¿por qué la gente se suicida? Y hay muchos factores psicológicos. Algún día vamos a invitar a profesionales de la psicología, colegas, que nos puedan venir a hablar de estas cosas, pero la angustia, la soledad, la depresión. Entiéndase la depresión, que es un trastorno, pero también la tristeza. La tristeza es algo emocional, pero una tristeza recurrente se puede convertir en depresión. Y uno tiene que estar alerta de todo eso. Uno tiene que estar alerta porque, imagínense, usted tiene a su hijo, un sobrino, un amigo, el esposo, la esposa, que es animada, está siempre alegre y de repente lleva varios días ahí, como decimos nosotros en buen panameño, con el moco caído, ¿verdad? Triste. Eso es una alerta que tenemos que estar. Y por eso vamos a hablar del suicidio. Nosotros no vamos a condenar, dice el catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia ora por las personas que se quitan la vida. Nosotros no estamos de acuerdo con el suicidio en la Iglesia, eso está claro. Con el suicidio, con el aborto, con la eutanasia. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero el hecho de que yo no esté de acuerdo con el acto del suicidio no significa que yo condene al actor, que yo condene al que lo cometió. Porque yo no sé las circunstancias. Ya dice el catecismo que ciertas situaciones como la angustia, como la prueba, como las dificultades, la tristeza, los trastornos psíquicos, ¿verdad?, disminuyen la responsabilidad del suicida. Esa persona encontró como esa la solución y uno puede decir al final, si es tonto, si es tonta, si la vida es tan bonita. Pero es que uno no sabe las circunstancias que las personas tienen. Por eso hay que estar atento a las personas que usted ve que le han bajado la nota, ¿verdad?, que están más tristes. Pero hay algo que dice el catecismo, Eduardo, ese mismo numeral 2282 dice, ¿y sabes cuándo sí lo vamos a condenar? Cuando se comete con la intención de servir de ejemplo, especialmente en los jóvenes. Cuando el suicidio adquiere la gravedad del escándalo, de servir de ejemplo. No sé si recuerdas hace unos años una secta, ¿verdad?, que empezaron a suicidarse todos porque empezó uno, empezó el otro. O todo cuando se vuelve histeria colectiva, cuando se pone de moda, cuando alguien dice yo lo voy a hacer y el otro siente que lo puede hacer todo el mundo. No puede ser nunca el ejemplo la muerte. Siempre tendrá el ejemplo la vida. Pero en ese caso sí se condena. Cuando una persona quiere y vemos como en la internet hay juegos y hay situaciones que la gente promueve, ¿verdad?, que tengas que hacer cosas y atentar y mutilarte y asesinar. Eso no está bien. Eso sí es pecado. Eso sí es pecado porque la persona que incita a otra a hacer algo sí es consciente que lo está haciendo, más no quien sufre una tristeza. Pero como en Braille 18, lo que siempre ilumina es la palabra, Eduardo, vamos a utilizar la palabra de Dios. ¿Cómo puede la palabra de Dios iluminar también el tema del suicidio? Claro que sí. Y vamos a leer lo que le ocurría a San Pablo en la carta a los Filipenses. Ya aparece el texto aquí, Filipenses 4, ¿verdad?, versículos 12 y 13. Dice Pablo, sé carecer de lo necesario y vivir en la abundancia. Estoy enseñado a todas y cada una de estas cosas, a la saciedad y al hambre,
a nadar en la abundancia y a experimentar estrecheces. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabra de Dios. Alabamos. Pablo le dice: yo he experimentado las situaciones más difíciles. Por allá en otro texto dirá que fue apaleado, naufragó, apedreado, lo metieron preso. Pablo ha conocido las situaciones más extremas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy Cristo quiere ser la fortaleza. Cada uno, dice el catecismo, porque es interesante que sepamos que el tema del suicidio lo encontramos en los numerales, ¿verdad? Del 2280 al 2283. Búsquelo en el catecismo de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, a través del catecismo, dice: cada cual es responsable de su vida delante de Dios, que es el que la ha dado. Y nosotros no somos propietarios de la vida, somos administradores, y tenemos que entender eso. Y la vida es un don, es gratis, y se nos dio para vivirla, se nos dio para disfrutarla, pero se nos dio también para que dejemos huellas, pero no las huellas del mal, las huellas del bien. El suicidio contradice, ¿verdad?, la inclinación natural del ser humano, que es conservar y perpetuar la vida, dice el catecismo. ¿Por qué? Porque yo atento contra mi vida. Pero Pablo dice: yo también atravesé situaciones difíciles, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy tenemos que hacer un llamado de atención a que la gente conozca a Jesús. ¿Por qué se suicida la gente? Porque en el fondo, tal vez en ese momento no están viviendo una experiencia fuerte de Jesús. La palabra de Dios dice que el que construye la casa sobre la arena, cuando vienen las tempestades, se decae la casa. Porque tal vez nosotros aprendemos a construir la vida sobre falsedades, falsos amores, falsas amistades, falsas realidades. Ponemos nuestra felicidad en cosas pasajeras, en el placer, en el poseer. Y cuando nos viene una situación difícil, una crisis, nos desmoronamos, porque no somos capaces de sostenernos. Pero dice que el que construye su casa sobre la piedra, aunque vengan las tempestades, la casa no va a caer. Porque esa es la piedra que fortalecía a Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esa tristeza, reconocer que Cristo es mi alegría. En ese dolor, reconocer que Cristo es quien me sostiene. Y esa piedra que sostiene esta casa también en Cristo es la piedra de la familia, es la piedra de los amigos, pero los buenos amigos. Aquellos que te van a entender, aquellos que van a estar contigo, aquellos que no te van a dejar solo. Esa piedra también son los sacerdotes que están dispuestos a conversar, o incluso aquellos evangélicos, esos pastores evangélicos serios que hay, que hablan de palabra de Dios también. Si aquí hay gente que nos ve que son evangélicos, Eduardo, la palabra de Dios no conoce religión. Usted busque con quién hablar, no se ahogue, no quede solo, porque en la soledad y en la tristeza y en la angustia y en la amargura y en los trastornos, la única solución que a veces encontramos es quitarnos la vida. Y sabe que no pensamos, o por lo menos el que se suicida no piensa en el dolor que va a causar también a su familia. Hoy hay que orar por esas madres cuyos hijos atentaron contra su vida y se suicidaron. Es un dolor desgarrador, porque los padres siempre se van a preguntar: ¿qué pasó? ¿Por qué? Y es ahí donde uno entiende también que Dios entiende a esos padres. No es que la gente cree que Dios quería que Jesús muriera. Es que esa era la voluntad de Dios. Ustedes no se imaginan el dolor de Dios Padre, ¿verdad? Para los teólogos que ven esto, para que vean que de repente el Padre Raúl también maneja conceptos teológicos. La pericoresis, ¿verdad? Búsquelo ahí en el Google. ¿Qué es la pericoresis? Cuando Dios Padre ve sufrir a su Hijo, Él sufre también. Es que ver a Cristo en la cruz, todo destrozado, como dice la palabra de Dios, sin rostro humano, era un dolor que el Padre tenía. Entonces Dios también entiende el dolor de esos padres que ven a sus hijos quitarse su vida. Dios también te entiende a ti, papá, que has tenido que atravesar la muerte de tu hijo por el suicidio. Te entiende y te acompaña. Y es que no vinimos aquí a señalar, ¿verdad? Decía el catecismo, oramos por aquellos. Y oramos también por esos padres que han quedado destrozados por la muerte de su hijo. Pero hoy el suicidio está
a la vuelta de la esquina. Hoy cada vez más los jóvenes quieren atentar contra su vida porque tienen un vacío, porque le llaman amor a cualquiera cosa, porque entregan su vida a cualquiera que después simplemente los ve como un objeto y los deja. Miren, hay que abrirle el corazón a Jesús. Nuestra mayor felicidad, y lo decía el Papa Benedicto XVI allá en la Jornada Mundial de la Juventud en Alemania, el rostro de la felicidad tiene un nombre y se llama Jesús de Nazaret. Por eso Pablo dice, aunque he experimentado las situaciones más paupérrimas y extremas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso hay que empezar a anunciar a Jesucristo, en especial a aquellos que viven con tristezas, con soledades, con esos trastornos. No rechazar a la gente que vive de trastornos. Que esa persona está loca. No, a nadie nos gustaría tener estas situaciones, estos síntomas, estos trastornos. No crean que la gente que sufre de trastornos psíquicos viven felices, contentos, como si eso fuera una cartera o una camisa de marca o un celular para lucir. Esa es la cruz de muchos de ellos. Y si comenzamos con el bullying, y si comenzamos con la burla, esta persona encuentra que su vida no tiene sentido. Hoy más que nunca hay que descubrir que la vida es un don y necesitamos vivirla. Como decían en el video mis compañeros, la vida hay que vivirla, decía una, en el mar de la dificultad, en el mar de la soledad, hay una isla llamada oportunidad. Y tal vez hoy las cosas no salieron bien, pero no me voy a rendir. No voy a buscar siempre la salida más fácil, porque eso lo hacen los cobardes. Pero nosotros no. Nosotros vamos a buscar la que nos cuesta y vamos a decirle a la gente, vamos a luchar por eso. De verdad nos duele la gente, en especial los jóvenes que se han quitado la vida. A mí me duele un mundo cuando llega la noticia a mí de un joven que se quita la vida. ¿Por qué? Porque yo me estoy haciendo viejo y yo quisiera volver a tener 20 años para tener fuerzas para seguir haciendo más por Jesús. Hoy el tema del suicidio está por ahí, rondando. Dice la carta de San Pedro, ¿verdad?, que el león rugiente, ¿verdad?, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. Y hoy por ahí te dicen que no te preocupes, cualquiera cosa quítate la vida, ahí se te acaban los problemas. No, ahí empiezan los problemas. El suicidio no puede ser una solución. La solución es enfrentar los problemas con gallardía, con valentía, con parresía, como nos decía el Papa. Vamos a orar, como dice el catecismo, ¿verdad?, por aquellas personas que han atentado contra su vida. Vamos a orar por los jóvenes, los adultos, las mujeres, los hombres, que han encontrado en el suicidio la solución a un problema y que no ha sido la solución. Y no estamos de acuerdo con el acto, pero no condenamos al acto. Oramos por los padres de estos hijos que han buscado como solución arrebatarse la propia vida, para que el Dios del consuelo les consuele, para que el Dios del amor les cubra, les sane con el bálsamo del amor su corazón. Porque esta gente, estos padres, necesitan hoy más que nunca nuestro consuelo, nuestra oración. Y quiero terminar, Eduardo, con algo que dice el catecismo, que va muy de la línea de la oración que acabamos de decir, ¿verdad? Y el catecismo dice que Dios puede haberle facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. Qué hermoso eso. Porque es que nosotros decimos, ¡ay, se suicidó, ya está condenado en el infierno!, ¿verdad? Dios puede, dice el catecismo, Dios puede haberle facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. ¿Te acuerdas del cura de Ars? Una señora, su esposo se lanzó por el puente, ¿verdad? Y esta señora fue a buscar al cura y le dijo, padre, que estoy desesperada, siento miedo porque mi esposo estará en el infierno. Y el cura le dijo, señora, entre el puente y el río está la misericordia de Dios.
Nosotros no compartimos las decisiones de muchos de haberse quitado la vida. Pero nosotros no vamos a poner en tela de duda el juicio misericordioso de Dios, porque Dios es amor. Y ahora nosotros que vamos a luchar porque la gente se encuentre con Jesús, para que ya no haya suicidios cuando la gente encuentre la felicidad, somos más.